Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Shalom, shalom, amada familia, bendiciones, un abrazo grande, saludando a mis hermanos que se encuentran aquí acompañándonos en la sala, la sala de YouTube, y por supuesto a nuestros hermanos que llegan a conectarse en YouTube. Un abrazo grande, aquí con una bienvenida especial para pues, estos encuentros de devocional Corbanot, en los que se pretende una conexión, mantenerse conectados con el Eterno, en esta, pues diariamente, en la posibilidad y en el permiso que nos regala el Eterno para estar en sus sendas, en sus caminos. Bien, entonces, pues vamos a hacer una oración en el nombre de Yeshua Mashiach para poner este tiempo en las manos del Santo y Bendito. Y luego procederemos con el estudio. Bendito y poderoso Rey, amo del universo, te damos gracias, Padre. Nuevamente gracias por permitirnos alabarte, exaltar tu nombre, bendecirte, poderoso, magnífico, soberano, eterno. Aleluya al Rey de gloria. Bendito poderoso, gracias por este tiempo de Corbanot, de este espacio especial para conectarnos contigo, con tu palabra, Padre, y querer y desear, primero agradeciéndote por haber puesto ese querer y ese hacer para reunirnos, para ¿qué será lo que se dice allí? Bendito, nada más que tu palabra, nada más que tu palabra y un discernimiento que le regalas a tus siervos, bendito poderoso. Pero para que esa palabra justamente llegue a cada uno de los corazones que escucha, Rey poderoso, para que le permitas crecer más en tu entendimiento, más en tu sabiduría, más, Padre, en la obediencia, esa que le pides al hombre, obediencia quiero y no sacrificio, bendito poderoso. Regálanos un espacio en el que tu Ruach HaKodesh se manifieste grande y poderosamente, Padre, que nutra los entendimientos y los corazones del que escucha para tu gloria y para tu honra, Rey maravilloso. Te lo pedimos y te lo agradecemos, unánimes juntos, amado Rey, en el nombre y por los méritos del Adón, de la roca fuerte, de nuestra salvación, del agua de vida, del pan de vida, nuestro bendito Salvador Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Bendito sea el Rey. Bien, entonces, pues hemos preparado una presentación para este tiempo, para podernos pues vincular un poco más en este magnífico estudio que nos regala en esta época, en este tiempo, el estudio del libro de Mishlei. Me gustó mucho cómo fue nombrado Mishlei. El libro de Proverbios, escrito por el rey Shlomo Melech, pues en un discernimiento importante y precioso y especial que hizo el padre con este rey, eh, pues digamos, del entendimiento y sabiduría maravillosos, eh, que, que fue pedido por él y fue otorgado por el Eterno. No voy a hablar del fin de Shlomo, este no es el espacio, pero bueno, Baruch Hashem, para entender, siempre para entender. Claro, y hoy sabiduría y conocimiento del Eterno, eh, pues la conjunción de las dos, conocimiento y sabiduría, porque pues es tremendo, mire, saber el qué, es decir, tener conocimiento, ¿cierto? Saber el qué hacer, eh, porque tenemos conocimiento, porque hay un discernimiento. Y entender el cómo proceder, es decir, la sabiduría, tener sabiduría para saber cómo proceder. Es una unión poderosa en este caminar de la Torah, del correcto proceder. Vamos entonces a lo que nos regala la escritura en este Mishlei, en este proverbio, este pensamiento, esta enseñanza o consejo moral, como dice una de sus definiciones. Vamos a bendecir al Eterno por la lectura de la Torá, entendiendo también que es un mandamiento. Esto es precioso. A veces hay cosas que hacemos, ¿verdad? Y empezamos a hacer en este caminar precioso, pero no comprendemos muy bien que algunos de ellos pues son mandamientos y los estamos haciendo sin querer, queriendo, como dijo un profeta. Bendición por la Torah, bendición al Eterno por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato
Baruch atah Adonai, noten Torah, amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah, Israel. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Hoy vemos entonces el proverbio y la porción que nos corresponde es el proverbio o los proverbios en el capítulo 2, en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Y refiriéndose al Eterno y a su providencia, vamos a leer a partir del versículo 7 al versículo 10 del capítulo 2, proverbios, eh, estos proverbios. Entonces dice, de nuevamente, refiriéndose al Eterno, empieza el versículo 7. Él, el Eterno, reserva la habilidad para el recto y es un escudo para los que viven sin tacha, en los que viven sin tacha. Mire lo que dice otra versión, me gustó. Pues es bonito cuando uno estudia poder revisar otras versiones. Y bueno, principalmente el hebreo. Allí pues encontramos un mayor discernimiento de la precisión, porque pues el hebreo es sumamente amplio. Voy a decirlo por ser el lenguaje Kadosh, voy a decirlo eterno. Yo quiero decir que el hebreo es, por ser la lengua angelical, una lengua eterna, que se creía que en algún momento la quisieron eh, matar, quisieron que fuera lengua muerta, pero pues justamente el hebreo en la conjugación y combinación de sus letras, pues es impresionante porque, digo yo, es eterno. Una letra significa un montón de cosas, dos significan la combinación de todas esas variables de cada una de las letras. Ahora imagínense 22 letras. Pues es una configuración interminable y, digo yo, quiero decirlo, eterna, porque pues pertenece al rey. Entonces, pues es bonito ver otras lecturas y sobre todo eh, ¿cómo se llama? Otras traducciones, porque pues claro, en la traducción uno logra comprender algo más amplio de la escritura que viene en el hebreo. Obvio, claro, nuevamente, estudiando cada una de las palabras, pero pues no es el estudio de hoy. Hoy, pues simplemente voy a poner una versión adicional de este versículo que me pareció muy interesante para el discernimiento. Él, Yahvé, atesora el acierto para los hombres rectos. Es escudo al que anda en integridad. Tremendo. Atesora el acierto para los hombres rectos. Caminas en rectitud, tienes el acierto de parte del Eterno. Claro, aquí corresponde al respaldo del Eterno a dotar al hombre que decide vivir y actuar conforme a lo correcto, conforme a lo establecido, ¿dónde? En la Torá. Tremendo, tremendo. Atesora el acierto para el recto. Está asegurado, es tremendo. Está asegurado acertar si se camina correctamente. El que camina caminos correctos recibe el respaldo del Eterno para el buen proceder, para actuar como se debe. A mí me encanta esa palabra, tremendo porque es magnífico, porque es altísimo, porque es poderoso, porque los caminos del hombre son de muerte, ¿no? Dice la escritura, todos terminarán en muerte, como dice nuevamente la escritura, salvo se dedique a los del Eterno. Y apenas se dedique a los del Eterno, vea la promesa. Él reserva una porción sumamente necesaria, especial, fundamental para caminar y hacer según el correcto proceder. De ahí, porque se presentan situaciones, ¿verdad? De ahí, pues claro, tenemos ires y venires, la protección también está asegurada. Claro, habrá que pasar la prueba, ¿cierto que sí? Pero en ese camino la protección también está asegurada. A mí bueno, me traía a la mente, a la memoria, esa porción para los que ven el programa Más que 10 palabras, cuando tuvimos la oportunidad de tener al pastor Camilo,
decía o contaba el testimonio de su esposa en ese correcto proceder de lo que es guardar los mandamientos y estar en la línea del Padre y escuche, tener la protección del Todopoderoso. Él contaba el testimonio de su esposa y que alguien le decía, es que con usted no puedo hacer nada. No me puedo meter con usted porque algo la protege. Tremendo. Alguien dice, se quitó los zapatos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es brutal. Esto es absolutamente sorprendente. Se quitó los zapatos y le dijo, yo no me puedo meter con usted porque algo la protege. Obviamente en el entendimiento espiritual. Esto solamente por un discernimiento espiritual tremendo. Es poderoso. Contra el que camina en integridad, contra el que camina en integridad. Es decir, lo sabemos, lo comprendemos ahora, para el que camina en los mandamientos del Eterno, clara y explícitamente. No hay poder que pueda causar alguna cosa negativa o que otro desee. No, no es posible. Lo siento mucho. El miedo, entonces mire esto, el miedo un día empieza a decrecer, ¿cierto? Empieza a mermar el miedo para que el respaldo del Eterno se empiece a vivir y a entender y a sentir mucho más intensamente, cada vez un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más y uno se siente un poco más seguro, ojo, no confiado, porque el que se siente confiado normalmente camina en sus pasos. El que se siente seguro, seguro en los brazos del Eterno, es el que va experimentando ese decrecimiento o esa merma en el miedo. Y se lo voy a explicar como con un bebé, cuando está abrazado por todo el tiempo por los brazos de papá, dígame, ¿qué le puede pasar? Pues él no siente miedo, un bebé, particularmente, pues un bebé no siente miedo. Él solamente llora cuando tiene hambre y cuando tiene popó. De resto, no, y sueño, pero de resto, él no siente miedo. Él viene por conciencia configurado en que está en los brazos de papá, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a crecer, ya un niño, ya niño que empieza a enfrentar, digamos, empieza a enfrentarse con su alrededor, pues siempre que esté a la sombra de papá, pues, o por lo menos es al primero que va cuando siente alguna sensación de eso, de un cierto temor, de miedo. Eh, y eso es lo que el padre empieza a infundir cuando uno está en los brazos de papá, ¿verdad? Eh, Eso es lo que el Padre empieza a infundir cuando uno camina en sus mandamientos, esa protección especial, la seguridad de que no hay poder humano, como decía alguien por ahí, no hay poder humano que nos pueda impactar. Como dice la escritura, es que eso está escrito. Yo no hablo, digamos, Chof, no es que se dedique a hablar cualquier cosa, no. Vamos a referirnos a la escritura, ¿cierto? Dice el Teilim, el Salmo 118 en el versículo 6. Yahvé está conmigo y no tengo miedo, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esa versión me gusta mucho porque, digamos, comparado con el Eterno, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Si es que el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, me tiene abrazado. Por caminar, escuche, esto es sí y solo sí, caminas o caminamos en rectitud. Entonces, oído, oído, tremendo, vuelvo con mi palabra, tremendo, tremendo el que siente miedo, ¿cierto? Tremendo el que siente miedo, o tremendo el que no siente la protección de papá, porque dice la escritura que es escudo, ese escudo. Es tremendo, ¿no? Y si ese escudo nada llega, pero si no siento el escudo, pues para evaluar. Téngalo ahí, vamos adelante. Alguien, eh, digamos, en el discernimiento, también en el pensamiento y en el plan, alguien cercano, muy cercano, eh, y dentro de poco, pues, tiene planeado viajar a Israel. Eh, en ese regalo magnífico del Padre, permitiendo ese acercamiento en esta vida a la tierra prometida para sentir de primera mano la potencia y administración de esa tierra desde el instante en que es pisada por los pies. Es poderoso. Se experimenta algo sin igual.
y con entendimiento, por supuesto. El natural, al natural le da lo mismo, pero esa emoción la permite el rey, sí, eso es una emoción, eso es una emoción. La permite el rey para los que valoramos y atesoramos y deseamos ese encuentro. Pero de nuevo, en el discernimiento, esta persona que va a viajar, ¿verdad? Pues tremendo el momento, o cualquiera podría decir, ¿no? Que tremendo este momento, difícil, porque pues guerra, ¿no? Se están atacando por todo lado. Eh, Peligroso por el tema de la guerra. Cualquiera fácil, me dice, no, es que vamos a viajar para así, eso está muy caliente, ¿cierto? Eh, pero en el eterno uno aprende, observe, uno aprende a pensar diferente. Y claro, el estudio, por supuesto, con nuestros maestros, la exégesis le permite a uno evolucionar el discernimiento y permite a través de las herramientas saber lo que el eterno quiere revelar. Dice la escritura que él tiene temas escondidos, reservados. El entendimiento eterno es un entendimiento reservado. Y pues él revela, él decide revelar. Pero entonces, para un entendimiento, eh, pues difícil, ¿no? En este momento viajar a Israel. Pues claro, en este momento, viajar a Israel, salvo cierren fronteras, ¿no? En el discernimiento, ¿verdad? Puede ser el mejor momento. Puede ser el mejor momento. ¿Por qué? Pues porque los tiquetes están baratos. Digamos, claro, eso lo piensa, el natural, ¿verdad? Y bueno, o mejor, no lo voy a decir así, pero cualquiera puede pensar que viajar a Israel en este momento es peligroso. Cualquiera, salvo cierren fronteras, ¿no? Pues porque no habría cómo, pero en este momento los tiquetes están muy baratos. Pero mire y observe esto, la protección interna está que arde, o sea, eso es una belleza. Ahorita viajar a Israel es complejo porque está muy protegido, entonces es complejo porque pues yo pienso que eventualmente las revisiones van a estar un poquito más importantes, un poquito más ácidas, pero viajar, buenísimo. ¿Por qué? Mire, se lo digo, el Eterno me permitió conocer la Eretz un mes antes del último atentado fuerte al interior de Israel, hace prácticamente un año, antes de octubre 7 del 2023. Estuvimos en septiembre de 2023 allí. eh, y escuche, cuando el león estaba dormido. Nosotros fuimos en un momento en donde el león estaba dormido, es decir, estaba vulnerable. En ese momento cuando viajamos, en ese instante, mmm, se estaba fraguando el plan. ¿Cuánto llevaba fraguándose? No, pues no, el Eterno nos protegió maravillosamente porque un mes después fue el atentado, pero se estaba fraguando, claro, el plan estaba ardiendo hacía mucho rato. Eh, y entonces, ¿cómo se estaba fraguando? ¿O en qué momento? Cuando el león estaba dormido, estaba vulnerable. Y uno de los discernimientos es que por eso es que sucedió lo que sucedió. Claro, esto es un tema en la alineación profética con respecto a los últimos sucesos, lo que debe ocurrir para estos tiempos, pero lo que se puede entender y fue evidente es que el león, así a simple vista, es que el león estaba dormido. Atacaron y dañaron, hirieron, fuerte, tremendo. Todavía se viven esas consecuencias. Sin embargo, hoy el león está despierto. En ese momento el león despertó y en este momento el león está despierto y rugiendo. La cantidad de ataques que ha recibido Israel es tremenda a diario, pero sus habitantes tranquilos porque conocen la protección que les ha otorgado el Eterno. El sistema de defensa está completamente alerta. Suceden cosas, claro, en todo lado, sí, pero particularmente el león está despierto y rugiendo, está alerta, completamente alerta. Por eso, aunque se podría pensar diferente y se piensa, en estos momentos es mucho más seguro viajar y visitar porque el león, nuevamente, está alerta y está rugiendo. Pero entonces bueno, para dar un discernimiento del miedo, ¿verdad? ¿Y por qué no? Pues
en las manos del rey, pues nada se puede hacer. Ahora, estoy refiriéndome a Israel por la niña de sus ojos, por la protección especial que el rey ha dado, porque muchos sucesos se contaron después de lo sucedido y obras magníficas de personas que estaban haciendo lo que tenían que hacer porque particularmente fue en medio de una fiesta y muchos se salvaron sobrenaturalmente. No había miedo. No estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo lo correcto. Entonces, volviendo al miedo, ¿cierto que sí? Si siente miedo, interesante, interesante, ¿no? Si una persona siente miedo, nuevamente, interesante, porque fácil se puede identificar una falta en el proceder del camino correcto, del camino recto e íntegro, como habla el proverbio. Es decir, si no se está obrando en la justicia, es decir, en el camino correcto del eterno, es natural sentir miedo. El natural siente miedo. El natural siente miedo. Salvo algunos que han crecido con algunas fortalezas, pero el natural siente miedo. Y no hay nada que hacer, es algo que sucede. Nadie se vale de sí mismo porque además eso es orgullo en este caminar y en el otro. Eh, y se cae, del orgullo se cae porque se cae en cualquier momento. Y así guarde los mandamientos o no los guarde. Por eso digo, digamos, nadie se vale por sí mismo, así sea en este o así sea en el otro. Y claro, al hacerlo en este, de confiado del orgullo, por el orgullo se cae o se cae. Y en cualquier momento. Entonces, también se sufre, para hacer digamos, un pequeño análisis, también se sufre de orgullo, pues en este camino. Y pues podría pensarse a veces que bastante. Muchas veces no les creemos porque tenemos este entendimiento, muchas veces porque tenemos este entendimiento y les queremos decir a otros cómo es que es correcto y eso pues no es obrar humildemente. Les queremos decir cómo es que es, porque nosotros ya sabemos, entre comillas, porque crecemos, ¿verdad? En ese círculo, en esa espiral del amor que el pastor nos ha explicado en la congregación bastante, pero y por eso creemos que pues tenemos el entendimiento y tenemos la conciencia y les queremos explicar cómo es que es correcto y eso no es obrar humildemente. Caminando en la obediencia de la Torá, uno empieza a entender la paciencia. Lo que dije antes, que esta es obra del Padre, que no es por méritos humanos, sino por la obra divina de gracia y misericordia. Entonces, vayan, dice ahí la escritura, ¿no? Dice, vayan a las naciones a predicar este evangelio. Y eso se empieza a entender en la exégesis, ¿no? En el entendimiento un poquito más elevado, en el testimonio que demos de la escritura, de vivirla, de ponerla primero por obra pues claro, por supuesto, a él primero y no hacerse zancadilla. En resplandecer a otros para que la luz los ilumine y no nosotros los iluminemos, sino que la luz de Mashiach sea el que los ilumine y estar listos para la pregunta. Sería un discernimiento, ¿no? Una línea del discernimiento de predicar a las naciones. ¿Qué estás haciendo que te veo mejor, que te veo diferente? Y ahí el testimonio, la respuesta, la gloria del Padre resplandeciendo. Decirle a otro, ¿cómo es que debe hacer sin estarlo preguntando? Es complejo, es indelicado. Venga, yo le cuento. No, 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 pues tengo unos si los mira y pregunta, te lo cuento, claro, por supuesto, pero si no, ¿cómo le voy a decir yo a otro, venga, ponga los sit? No, 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 no. Es que eso es mandamiento y lo tienes que hacer. No, no, espérate. Por eso digo, uno empieza a crecer en la paciencia, en la paciencia. Prediquen a las naciones. Cualquiera lo podría tener como ahora un canal de YouTube y empiece a predicar. Si es la voluntad del Padre, permitirá que el que no sabe y el que no sabes escuche y vuelva. Vayan a las naciones, lo hace particularmente EMC con sus pastores. El pastor Diego, por supuesto, primeramente, y nuestro pastor Ferley, y los pastores que comparten la palabra del Eterno en los espacios designados para ello. Y en la línea de autoridad, escuche, en la línea de autoridad y comisión establecida
Recuerde, en autoridad. Pero bueno, se puede abrir el canal y empezar a enseñar, aunque yo no lo recomiendo, porque hará falta la línea de autoridad y varios han salido del camino porque justamente eso es lo que no se ha entendido, la necesidad de seguir una autoridad para control, para auditoría, para alineación, para entendimiento, para justamente para alinear ese entendimiento y proceder en un mismo espíritu, en una misma línea. Solo lo decía en un entendimiento el Morea Gel hace poco, pues solo no se es santo, santo solo hay uno, pero todos somos santos y conformamos el cuerpo, todos, unos manos, unos dedos, otros ojos, pero todos hacemos parte de ese entendimiento. Por eso volviendo, cuando vea a una persona con miedo, entienda y disierna cómo está procediendo. Entiende y disierna. No para juicio, por favor, no para juicio. No lo hagas sino para entendimiento de lo que necesitas hacer para ayudarla, para ayudar a esa persona porque está desprotegida. Una persona con miedo está desprotegida, sin el respaldo de papá, sin la justicia. Y pues pobre, pobre. Entonces no para juicio, sino para entendimiento y guía. Tal vez no le pueda hablar. Ore y pídale al Padre misericordia, si es que no camina en este camino. Y si camina en estos caminos, trate de entenderlo. Ore y pídale al Padre que esa persona tenga entendimiento, que disierna para qué lo está haciendo, que disierna el para qué le está pasando o para qué lo está sintiendo, porque el por qué es muy fácil. Desprotegido está desprotegido está caminando en las manos, en manos extrañas. Sigue diciendo el versículo 8 de Mishlei 2, de Proverbios 2, guarda las sendas de justicia, protege el camino de los que le son leales. Tremendo. Y aquí, nuevamente, entonces, en el entendimiento, poder comprender de qué se tratan las sendas de justicia. En la escritura estudiamos justamente las sendas antiguas. Yo creo que los que somos llamados a este camino, y somos llamados porque lo tenemos ahora más claro que en cualquier otro momento, es obra del Todopoderoso el haber fijado el entendimiento en nuestra mente para comprender, el oído para escuchar, Shema Israel, y los ojos para ver por dónde es. Dice ahí para recuerdo, para sustento, para repaso, dice al respecto, y mire que si uno lee la escritura, antes el versículo, en este capítulo, claro, es amplio, antes versículos, pero este capítulo, específicamente Jeremías 6, habla a Israel. Y ya sabemos la casa de Israel eh, que tiene determinado, o que fue determinado y ahora que está sucediendo. Así dice Yahvé, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, por las sendas antiguas. ¿Y dónde está el camino bueno? Y andad por él y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no, no andaremos en él. Esto pasó hace mucho rato con Israel y desafortunadamente pues sigue pasando, pero cada vez más son los que dicen, escuchan esa palabra y hay testimonio y estamos dando testimonio de ello con estas enseñanzas y en este camino de la rectitud y de la palabra y de la obra en el mandamiento. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían, oíd el sonido del shofar. Miren lo que decía, voy a leer el 17 al 19, porque mire toda la instrucción preciosa que dice, que da el rey al pueblo de Israel, ese que fue disperso hace más o menos, años más, años menos, 2700 años, y hoy está volviendo. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían, oíd el sonido del shofar, pero ellos dijeron, no oiremos. Por tanto, oíd naciones, Goim, entended, oh congregación de pueblos, lo que yo haré en ellos.
Oye, oh tierra, aquí traigo el mal sobre este pueblo. ¿Por cuánto tiempo? El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi ley. Fue por eso, por la ley, justamente lo que el proverbio respalda por creer, por mantener, por volver. Porque entonces finaliza el proverbio o esta porción del día de hoy. Entonces entenderás lo que es correcto, justo y equitativo, todo buen proceder, que es lo que usted y yo estamos haciendo hoy. Entender lo correcto, lo justo y equitativo, porque esto es para el relacionamiento correcto con el Eterno, pero para el relacionamiento correcto y digamos, claro, perfecto, con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestro próximo. Los mandamientos nos los da el Eterno para, claro, para proceder primero correctamente con Él, pero para proceder correctamente con nuestro hermano, con nuestro amigo, con el extranjero. Eso es tremendo. Entonces entenderás lo que es correcto, justo y equitativo. Cuando la sabiduría, y aquí terminamos, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma. Toda la palabra para consejo, para volver a ella, para entender la obra creadora y el propósito eterno. ¿Con quién? Con Israel. Volver por las sendas antiguas. Tú que ya volviste y si tú no has vuelto, entiende, oramos por misericordia para que lo comprendas, para que el Padre permita el entendimiento, volver a las sendas antiguas, a los mandamientos, estatutos y decretos. A mí este pasaje, yo creo que me levanto con él todos los días porque es impresionante. Habla perfecto el apóstol Pablo, Rab Shaul, en su carta a los Efesios. Magnífica. Todas todas me encantan, pero esa es especial. Esa tiene por ella tengo un especial efecto, un especial afecto. Dice en Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Y el cierre perfecto, porque somos hechura suya, creados en Yeshua, el Mesías de Israel, para buenas obras, las cuales el Eterno, Yahvé Sebaot, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para hallar el respaldo, para encontrar consuelo y vivir seguros sin miedo, sin miedo, para tener el acierto por estar caminando recto y el escudo del Eterno, por ser íntegros y correctos, siguiendo el ejemplo correcto, precioso y perfecto de nuestro Adón Yeshua, el Mesías de Israel. Bendito, poderoso, santo, supremo, bendito. Te damos gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por el entendimiento. Gracias, Padre, por traer a más de tus hijos a la comprensión, el entendimiento y a la obediencia, esa que pides, y no al sacrificio, sino a la obediencia de lo que has dictado por tiempos eternos, que permanece vigente y hasta la eternidad, hasta que tú lo decidas, bendito poderoso, y no por mano de hombre ha sido quitado y anulado, no, al contrario, establecido y elevado por el ejemplo perfecto, por ti, Rey soberano, por Yeshua, el Mesías de Israel, en el caminar perfecto y sin mancha. Rey, ese que nosotros debemos y necesitamos seguir para encontrar esto que tú prometes, escudo, fortaleza, respaldo, seguridad en que nuestro caminar va a ser acertado si es que nos fijamos en tus mandamientos. Bendito poderoso, yo te lo pido en el nombre de Yeshua Mashiach, que el que escucha que el que escucha se ha movido, Padre, grande y poderosamente por tu Ruach, por tu espíritu, para que vuelva a la senda, para que el entendimiento tuyo contra el que nadie puede llegue al fondo de sus tuétanos, al interior, a lo profundo de sus tuétanos, y entonces tu palabra que sigue obrando, Rey poderoso, brote en fruto, bendito poderoso de entendimiento en tu palabra y de obra en tus mandamientos
para que le vaya bien, Padre, porque esa es la promesa, guardarlos y seguirlos para que le vaya bien. Bendito poderoso, solo deseamos el bien, solo encontramos el bien, solo encontramos respaldo si hacemos conforme a tu escritura, Rey. No, no por legalismo, sino por amor a ti. Si me amas, guardad mis mandamientos. Bendito, poderoso, eterno, oramos en el nombre y por los méritos de la roca fuerte de nuestra salvación, Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Bendito sea el Rey de Gloria y bendecimos al Rey, bendecimos al Todopoderoso por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, Yahvé, que da la Torá a tu pueblo. Amén y amén. Toda Rabá, amados hermanos, un abrazo grande. Soy el ministro Shofhan Metzak del Ministerio de MC Shalom Internacional en Bogotá. Toda Rabá, muchas gracias. El Eterno les bendiga grande y poderosamente. Shalom. Shalom.